padres, nuestros mismos abuelos que marcharon con nosotros, obviamente los medios de comunicación cambiaron su estrategia. Ya no éramos los jóvenes que estábamos por demandas nobles, como lo dijo incluso el presidente Piñera fuera del país, porque adentro nos reprimían. Empezaron los ataques contra el magisterio, contra los profesores. Decían que los profesores se venían a aprovechar de las demandas de los estudiantes, se venían a colgar de las demandas de los estudiantes, y empezó el ataque más fuerte en términos comunicacionales. Ahí nos empezaron también a tratar de inútiles subversivos, de que estábamos planteando demandas demasiado utópicas, que la educación no podía ser gratuita porque alguien tenía que pagarla. Y nosotros dijimos, bueno, en realidad alguien tiene que pagarla, pero es a través de la recaudación de impuestos. Por lo tanto, necesitamos una reforma tributaria para poder cobrarle a los más ricos lo que necesita la gran mayoría. Y entonces yo creo que uno de los elementos que logramos aprender, y que muchas veces no se ve hacia afuera, porque los medios son una gran barrera en ese sentido, y también de repente se nos olvidan los mismos aprendizajes que hemos adquirido, es que pasamos de un movimiento netamente opositor, reactivo, que se planteaba en negación a la privatización, ¿cierto?, a la lógica del mercado, una posición mucho más propositiva. Entender que aquí teníamos que cambiar el paradigma de la educación, no solo con el fortalecimiento de la educación pública, sino que con el desmantelamiento de la hegemonía de mercado en el conjunto de nuestro sistema, y en el cuestionamiento al lucro como el corazón del modelo neoliberal, que se expresa en educación, pero también se expresa en salud, en las pensiones, la vivienda, en fin. El lucro hoy día es el eje articulador del modelo neoliberal en toda nuestra sociedad, y que está afectando a los estudiantes, a los egresados, a las familias, a los jubilados, a los trabajadores, en fin, está afectando a la sociedad en su conjunto. Y eso fue un salto cualitativo tremendo, el cuestionamiento a la hegemonía neoliberal desde el plano concreto de cómo opera, pero también desde el sentido común de la gente, que hasta hace unos años atrás solamente creía que la educación había que pagarla porque todo en la vida había que pagarla. Y así es la realidad, y no la podemos cambiar. Y entonces, eso de alguna manera produjo un clivaje. Y yo creo que es importante, porque cuando hablamos de la lucha de generación, yo creo que es muy significativo lo que hicieron los estudiantes, las generaciones de los 60, de los 70, cuando se plantearon la posibilidad de pensar en horizonte emancipatorio, la posibilidad de cambiar los órdenes establecidos, no solamente tener luchas sectoriales y gremiales, sino que decir, hoy aquí tenemos problemas que son comunes. Lo decía el movimiento de Aysén contra, no sé si ustedes conocieron eso, contra la hidroeléctrica en la región de Aysén, en el sur de Chile. Un gran dirigente de los pescadores artesanales decía, tu problema es mi problema. Tu problema me afecta también a mí. Y entonces resulta que con eso el fin de la historia no se había acabado, sino que estábamos iniciando una nueva etapa, donde realmente podíamos pensar en proyectos colectivos y no solamente individualistas, ¿cierto? No solamente pensando en nuestro éxito personal, sino que pensando en el de al lado, porque todos los problemas que vivo yo también lo vive mi vecino, también lo vive mi compañero de asiento, también lo vive el compañero de trabajo, también lo vive, en fin, vecino, todo. Vivimos estos problemas y lo viven las mujeres, los hombres, la discriminación, la desigualdad profunda que existe en nuestro país. Y ahí se dio de alguna manera también un elemento que yo creo que es fundamental, el cuestionamiento al modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo empobrecedor. Y ustedes sabrán que en Chile, durante mucho tiempo, y esto lo hicieron también los gobiernos de la concertación, lamentablemente durante mucho tiempo, se vendió como un país ejemplar, como un modelo ejemplar. Los jaguares de Latinoamérica, habíamos superado ya Latinoamérica, daba lo mismo, teníamos que pensar en Europa, ¿no? Porque de alguna manera nuestras cifras macroeconómicas, nuestro crecimiento económico nos hacía sentirnos orgullosos. Un alto PIB per cápita, ¿cierto? Todos los otros países eran inferiores, populistas, bananeros, se hablaba así. Y resulta que la realidad superó ese relato, superó esa imagen construida y fortalecida hacia afuera, y por eso la gente también se sorprendió
en los países de tanto Latinoamérica como el mundo sorprendió lo que estaba pasando en Chile. Pero era porque había un malestar acumulado. Porque ese malestar acumulado que se expresaba en muchas encuestas, obviamente no las que realizaba la derecha, la gente decía, oye, el crecimiento no está favoreciendo a la mayoría. El crecimiento no está mejorando la calidad de vida de las personas. Y hay datos concretos que yo quisiera simplemente mencionar. La Fundación Sol se dedica mucho a mostrar estos datos. Dice, el 5% más rico de la población genera ingresos autónomos 830 veces mayores que el 5% más pobre. Uno elimina el decil más rico y parece que el país es el más igual de todos, porque la riqueza está concentrada incluso en el 0,1% de la población, que son los multimillonarios. Entonces, el crecimiento, ¿ven a dónde va a parar? Ahí va a parar. A los grandes grupos económicos, en su mayoría transnacionales, que concentran el poder económico, pero también político. Y entonces, claro, ese crecimiento se dio al robo más bien, la plusvalía que se ha generado con el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, que no han mejorado su nivel de ingreso, porque siguen con ingresos bastante bajos que en muchos casos no superan la línea de la pobreza, pero que si midiéramos bien la línea de la pobreza nos daríamos cuenta que más del 60% de la población está en condiciones de no tener acceso real a servicios básicos, incluso para la alimentación, porque hoy en día se tienen que endeudar para poder comer. Y eso es la realidad que vivimos hoy día. Un sector que además se ha hecho rico con la educación, haciendo negocio en las universidades, en las escuelas particulares subvencionadas, con la salud a través de la ISAPRE, que todos estos fondos de protección social que se privatizaron durante la dictadura y que quedaron en manos de grandes grupos económicos que son dueños de AFP, que es donde también lucran con las cotizaciones de los trabajadores y que al final del periodo, ¿cierto?, cuando van a jubilar reciben menos de un tercio de las remuneraciones que percibían en periodo activo, con la salud, con la explotación de nuestros recursos naturales, dejando totalmente desvalidas las comunidades donde se emplazan proyectos hidroeléctricos, mineros, termoeléctricos, y dejando altísimos niveles de contaminación, produciendo y reproduciendo desigualdad e injusticia medioambiental. Es decir, esa es la realidad que vive en nuestro país, y por eso que de alguna otra manera dijimos, bueno, aquí hay que pensar en una cuestión mucho más transversal, mucho más común, articular. Ahora, ¿cómo planteamos una alternativa? ¿Cómo nos hacemos cargo de esta realidad? Porque no basta simplemente con salir a la calle, manifestarnos, hacer convocatorias creativas, llamar la atención de la gente, ¿cierto?, ser sumamente bonito. Si no hacemos nada por hacernos cargo de impulsar las transformaciones, vamos a hacer movimientos meramente testimoniales. Y yo... tiempo rápido, pero ya voy a terminar con esto. Yo he sido una convencida desde el 2011 hasta la fecha, y espero no cambiar de opinión, de que la mera conflictividad social sin disputa política no tiene sentido. Que necesitamos hacer que estos movimientos tengan una articulación, una unidad programática entre sindicatos, organizaciones sociales, militantes, no militantes, partidos políticos, que se planteen la disputa del poder, que tengan vocación de poder. Pero no es algo fácil, no es algo fácil. Se necesitan los movimientos sociales, los partidos necesitan de los movimientos sociales, los parlamentarios progresistas, izquierda, necesitan de los movimientos sociales, como los movimientos sociales también necesitan de esos representantes que estén de su lado en el Parlamento, en los gobiernos y en las instituciones en general. Y no es fácil, eso no está exento de contradicciones. El Estado no es un espacio homogéneo. Tiene tensiones internas, tiene contradicciones importantes, porque si bien, claro, en Chile resolvimos el problema del dictador, el dictador se fue, etcétera, etcétera,
pero no resolvió el problema del modelo impuesto, y ese modelo impuesto fue pensado muy inteligentemente por Jaime Guzmán. Nos dejó una constitución política que no te permite, de alguna manera, tiene una serie de candados que hace muy difícil hacer transformaciones radicales. Y por lo tanto, si bien tenemos hoy día mayoría en el Parlamento, con el gobierno de la nueva mayoría encabezado por la presidenta Michelle Bachelet, todavía tenemos dentro de las instituciones y dentro del Parlamento partidos y agentes que operan a favor de las grandes corporaciones, y ustedes lo han visto incluso con el caso Penta recientemente. No sé si ya todos los conocen. ¿Caso Penta? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno. El caso Penta es el claro ejemplo de cómo estos grandes grupos económicos, dueños de todo lo que se privatizó en materia de seguro, es decir, se privatizó en materia de seguro social, se dedicaron a tener un partido de aliados en el Parlamento para proteger esos intereses y esos negocios, que tienen bancos, AFP, ISAPRE, etcétera. Y dijeron, bueno, necesitamos un partido, necesitamos cooptar la política, necesitamos intrometernos en la política para que las leyes que se vayan a discutir, y si vienen muy reformistas, muy progresistas, vayamos a frenarla, impedirla, y entonces financiemos campañas electorales de la ultraderecha de este país, que es el brazo político del grupo empresarial. Y eso lo tenemos todavía presente, menos mal ahora está en juicio, han habido avances al respecto, pero eso demuestra la debilidad de nuestra institucionalidad política. No solamente estos hechos de corrupción, sino que hace ver que aquí hay una injusticia también en relación a la justicia misma.